Bueno, pues vamos a ver los parámetros que podemos modificar del VRay Sun. Vamos a activar de nuevo el VRay RT. El VRay Sun va a variar el color de la luz que emite en función del ángulo que forme respecto del plano horizontal. Va a emitir una luz azulada cuanto más perpendicular esté respecto del plano y una luz anaranjada cuanto más cerrado sea el ángulo que forma con el plano horizontal, simulando el amanecer o el atardecer. Si no variamos el ángulo y acercamos o alejamos el V-Ray Sun, la iluminación no va a variar. Si queremos variar el tono de la luz porque se vea demasiado azul o demasiado naranja, deberemos hacerlo desde la corrección del balance de blancos de la cámara de V-Ray. Pero esto va a variar la tonalidad de toda la escena, no solo del V-Ray Sun. Vale, pues volvemos a seleccionar el V-Ray Sun para modificar sus parámetros. Desde Modify podemos activarlo o desactivarlo. Lo podremos hacer invisible. Desde Turbidity y Ozone podremos hacer que el cielo se vea más o menos grisáceo. Podemos modificar también la intensidad de la luz, pero se supone que este tipo de luz simula la luz solar, así que lo mejor será dejar la intensidad que viene por defecto. Y si se ve oscuro el render, por ejemplo, pues modificaremos los parámetros de nuestra cámara de VRI, como hicimos antes. Bien, pues la parte positiva de iluminar con este tipo de luz es que nos va a simular la luz diurna sin necesidad de tocar apenas parámetros. Pero tiene una parte negativa y es que es un sistema demasiado rígido, ya que si queremos variar parámetros como el color de la luz emitida, por ejemplo, no lo podremos hacer desde el modificador del V-Ray Sun como sí podemos hacer desde el resto de luces. Si queremos modificar este tipo de cosas, lo tendremos que hacer desde la cámara de V-Ray. Bueno, pues desde Size Multiplier podremos modificar el tamaño del foco de luz que forma el V-Ray Sun. Podemos pensar que esto no afecta a la escena si no se ve el foco dentro de la escena, pero sí afecta porque aumentando o disminuyendo este valor haremos que las sombras se vean más nítidas o menos nítidas. El valor Shadow Bias aleja o acerca la sombra al objeto. Si el valor está demasiado alto, podemos llegar a ver la base de la sombra separada del objeto, lo que nos dará la sensación de que el objeto está volando. Lo mejor será tocar este valor solo si vemos algo raro en las sombras. Desde Sky Model podemos poner el cielo de forma que simule un día luminoso en clear o un día nublado en overcast. Vale, pues salimos del VRIRT. Desde el botón Exclude podemos excluir de la iluminación del sol el objeto que queramos o podemos hacer que este no emita sombra. Vamos a crear una caja para verlo.
Vale, pues eliminamos la caja y seguimos. Vamos a pararnos un poco en las sombras. Aumentamos el valor a 5 del Size Multiplier. Duplicamos el render para tener una copia y renderizamos. Podemos ver cómo ahora el borde de la sombra es mucho menos nítido que antes. En la realidad, las sombras no son perfectamente nítidas. Entre la sombra y la luz hay una zona denominada penumbra, que es menos oscura que la sombra y que se va aclarando hasta la parte iluminada. Cuando la fuente de luz es artificial, una bombilla, por ejemplo, se nota más este efecto porque los rayos de luz no son mucho menos paralelos que con la luz que viene del sol, por ejemplo. Las sombras producidas por el sol a pleno día son más nítidas, pero tampoco son nítidas del todo. La parte de la sombra más alejada del objeto va marcando una penumbra. Podemos ver en la foto como la parte de la sombra pegada a la caja es muy nítida, pero a medida que nos vamos alejando de la caja, la sombra se va haciendo menos nítida. Cuando estamos al mediodía y el sol está más perpendicular a- al suelo, las sombras serán más marcadas. En los momentos de amanecer y atardecer, las sombras van a ser menos nítidas. Así que tendremos que controlar el tamaño del V-Ray Sun para que las sombras nos queden más o menos nítidas según nos convenga. Tenemos que tener en cuenta que cuanto menos nítidas sean las sombras de nuestro render, más trabajo le costará al programa calcularlas. Si nos acercamos a una zona de sombra difuminada, vemos cómo se ve ruido en la imagen. Para evitar esto debemos aumentar el valor Shadow Subdivisions. Aumentamos el número y vemos cómo la sombra difuminada se hace mucho más suave. Vamos a bajar un poco la exposición desde la cámara de V-Ray y vamos a aumentar el Size Multiplier del V-Ray Sun para verlo mejor. Bajamos las subdivisiones de las sombras para ver mejor la diferencia. Renderizamos. Duplicamos el render. Ahora subimos las subdivisiones de las sombras y renderizamos de nuevo. Vemos cómo disminuye el ruido. Por supuesto, el tiempo de render aumentará a medida que aumentemos las subdivisiones. Bueno, pues volvemos donde estábamos. La siguiente persiana es Environment. Desde aquí podremos controlar también la iluminación global del cielo. Así que vamos ahora a probar la segunda forma de iluminación global del cielo que habíamos comentado al principio, que va a ser hacer la iluminación global del cielo con el GI Environment. Bueno, el tutorial continuará en el siguiente vídeo. Si os ha sido útil el tutorial, pues agradecer es fácil. Lo podéis hacer votando en positivo al vídeo, os podéis suscribir al canal o podéis entrar en el blog a comentar vuestras dudas o sugerencias. Pues gracias por seguir los vídeos y nos vemos en el siguiente tutorial.